Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, querida licenciada. Buenas Ay, tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Me escuchan? Hola, licenciada. Muy bien. Estamos teniendo un poquito de problema con los correos institucionales y ahorita me conecté de mi personal. Entonces, para que ya no sigamos jóvenes perdiendo el tiempo, estamos teniendo muchos problemas con esta situación. Se apagó su micrófono, licenciada. Momento al curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El día viernes se les había dejado una tarea asincrónica para que ustedes resolvieran. Entonces, hoy vamos a entrar de lleno al curso. Conforme vayamos avanzando, si en dado caso se me va el audio, yo les pido que por favor me avisen por medio de Freddy. Freddy es mi auxiliar. A ver si se escucha. Juanes. Se entrecorta mucho, licenciada. No se escucha, licenciada. No se escucha, papá. Denme en un tiempito, voy a ver de qué forma me vuelvo a conectar, por favor. Muy bien, licenciada. El que me mandó es el de la ahorita mira lo que escribieron aquí. Que van a dejar constancia de que no se escuchan las cosas. Licenciada, tiene abierto su micrófono. Dios mío, debe ser.
Buenas tardes, jóvenes. Ahorita sí espero que me escuchen. Busqué otra opción para conectarme. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, licenciada. Sí, licenciada, buenas tardes. Muy bien, buena tarde a todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra clase. A efecto de que podamos avanzar, les pido disculpas, lo tecnológico siempre falla. El día de ayer había mucha tormenta, tuve una baja de mi internet. Igualmente hoy estoy un poco con la señal baja, entonces busqué otra opción para poder tener el acercamiento con ustedes. Como les dije el día de ayer, vamos a estar a lo largo de esta semana informándoles a ustedes cuál va a ser el mecanismo de evaluación. Tenemos un problema, jóvenes, ahorita si ustedes ya se dieron cuenta con la universidad, por ejemplo, todo lo que es para subir notas, para pagos de matrícula, todo esto está parado por esta situación que se está viviendo, mas sin embargo, nosotros como docentes vamos a buscar un mecanismo de cómo ustedes vayan conociendo sus resultados en el curso de preespecialidad. A lo largo de la semana, yo por medio de Freddy les voy a estar informando cómo vamos a estar manejando la evaluación de este curso. Lo que sí quiero decirles es que toda tarea que hagamos, tanto aquí en clase como la que Freddy les informe, la vayan haciendo porque al finalizar el curso ustedes van a entregar un trabajo y este trabajo pues va a tener un valor. Y yo no les voy a preguntar en las evaluaciones, por ejemplo, definiciones, no acostumbro preguntar cuestiones de memoria porque este curso, aparte que es un curso de razonamiento, a mí lo que más me interesa de ustedes es como ese análisis que ustedes puedan hacer de este marco internacional de los derechos humanos. Entonces, vamos a estar haciendo algunas tareas a lo largo del curso, se les va a estar informando cuál va a ser el porcentaje de evaluación. Igualmente, el día de ayer les dije que iban a tener un porcentaje de asistencia dado a que se conectaron. Entonces, la plataforma, pues a mí me marca hora en que ustedes ingresan a la plataforma, hora en que se salen. Entonces, sí les voy a pedir que estén a lo largo de toda la clase, porque si alguien ingresa y se sale a los 5 minutos, prácticamente ingresó, pero no recibió el curso. Entonces, muy buena tarde a ustedes. Creo que no sé si hay algunos que me conocen. He visto algunas personas que estuvieron conmigo a lo largo de algunos semestres en el curso de Derechos Humanos en Guatemala y otros posiblemente hayan estado conmigo en Derecho de los Pueblos Indígenas. Entonces, ya saben cómo trabajamos en clase. Los que no me conocen, pues van a ir conociendo cuál va a ser la mecánica de trabajo. Yo no pido libros de texto, jóvenes. No me gusta pedir libros de texto. Más sin embargo, en el curso lo que vamos a estar manejando, tal y como lo establece su programa, que espero que lo tengan, es algunos instrumentos internacionales que vamos a estar analizando. Se les había dejado en el tablón de Classroom una tarea. Esta la vamos a analizar mañana para no detener hoy y poder avanzar en el contenido que era de ayer y el de hoy, en el marco del contenido de acuerdo al programa, tema número 1, que es conceptos básicos. Entonces, en el tablón se les había preguntado a ustedes qué es para ustedes el derecho internacional. Ustedes pudieron haber contestado lo que para cada quien era este curso al que ustedes ingresaron para poder sacar este curso de interciclo, ¿verdad? De preespecialidad. Entonces, el derecho internacional, como su nombre lo dice, derecho, conjunto de normas, internacional a nivel de los estados, ¿sí? Estos son los dos conceptos, derecho, conjunto de normas, internacional entre los estados. ¿Cuál es la importancia del derecho internacional? Que el derecho internacional está basado por medio de normas específicas. En el caso del derecho internacional de los derechos humanos, la base
es precisamente esto, los derechos humanos. ¿De quiénes? De todas las personas. Por lo tanto, son aquellos derechos universalmente reconocidos. Y cuando digo universalmente reconocidos es que es para todas las personas, seamos mujeres, seamos hombres, para los niños, para las niñas, para los indígenas, para los migrantes. Pero resulta de que no todas las personas gozan de esa universalidad de los derechos humanos, entonces es así como surge una etapa de los derechos humanos que es la internacionalización de los mismos, que es el derecho internacional. Es cómo los derechos humanos han sido incorporados en un marco normativo internacional. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Primero que nada, en la pregunta número 2 que se les dejó a ustedes, decía ¿qué bases? ¿Sobre qué bases descansa el derecho internacional? Primera base, la dignidad de la persona humana. Es decir, todos los instrumentos internacionales que ustedes van a ver en su programa, que vamos a ir viendo, jóvenes, en una forma ordenada, porque aquí está un poquito el programa desordenado en el marco de algunos convenios internacionales. De hecho, hay unos instrumentos internacionales que no están, pero sí están los mecanismos de vigilancia. Entonces, vamos a abordar estos instrumentos también, aunque no aparezcan en su programa. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, si hacemos la suma, tenemos varios instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en cada uno de ellos? Vamos a ir viendo el espíritu, vamos a ir viendo los derechos protegidos, vamos a ir viendo los deberes de Estado como sujeto pasivo. El Estado es el sujeto pasivo del derecho internacional. Entonces, primera base del derecho internacional, dignidad de la persona humana. Segunda base del derecho internacional, respetar, garantizar, promover los derechos humanos para todas las personas, ¿sí? Y si no están garantizados estos derechos humanos, si no todas las personas los gozan en igualdad de condiciones, entonces el marco internacional de los derechos humanos también le da a los estados una obligación que es realizar, que es lo que en cada instrumento internacional vamos a encontrar como medidas, obligaciones de los estados. Esas son las bases. Entonces, en cada instrumento internacional vamos a ver un principio que ustedes conocieron en derechos humanos en Guatemala, que es un principio muy importante que es llamado principio general de no discriminación, porque el derecho internacional de los derechos humanos, ¿qué es lo que busca? Precisamente garantizar que todas las personas gocen de esos derechos humanos universalmente reconocidos en el marco de una igualdad, en el marco de una libertad, y que haya una fraternidad también entre los seres humanos, y garantizar que esa dignidad sea respetada y que por lo tanto no existan exclusiones, no existan discriminaciones, porque eso es lo que busca el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo está conformado un tratado? Por ejemplo, aquí en el programa ustedes se dan cuenta, si es que ya lo tienen, que yo les pido que sí, Freddy creo que se los compartió, se dan cuenta que aquí dice declaración, aparecen otros con el nombre de pacto, aparece uno con el nombre de proclama, aparece uno con el nombre de convención y vemos uno que tiene el nombre de cumbre. Bueno, ¿qué diferencia hay entre todos estos nombres? Pues no hay ninguna diferencia concreta, es decir, que los haga ser diferentes entre sí, porque todos estos instrumentos internacionales, aunque lleven nombres diferentes, lo que buscan es garantizar
la igualdad, garantizar que los seres humanos vivan en fraternidad y garantizar que, por lo tanto, todos los seres humanos gocen de sus derechos que les son reconocidos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos diversos instrumentos internacionales? Pues la primera diferencia va a ser cómo se encuentran aglutinados. Por eso es que yo les pedí a ustedes un lapicero de diverso color. Creo que fue negro y fue azul el otro, y un lápiz. ¿Por qué? Porque cuando yo les diga, este instrumento internacional pertenece a tal sistema, ustedes lo van a escribir con un color, por ejemplo, el azul. Cuando yo les diga, este instrumento internacional pertenece al otro sistema, ustedes lo van a anotar con ese otro color, y con su lápiz lo que van a ir haciendo es que vamos a ir integrando los artículos que se relacionan entre un instrumento con otro. Entonces, la primera diferencia es, jóvenes, que los diversos tratados, convenios, declaraciones han sido aglutinados de acuerdo al sistema de donde nacieron, ¿sí? Por eso se dice que pertenecen a diversos sistemas de protección. Por ejemplo, hay un sistema de protección europeo, hay un sistema de protección africano, pero en Guatemala, o sea, en el curso que vamos a llevar, únicamente vamos a tocar dos sistemas, que es el Sistema Universal de Protección y el Sistema Interamericano de Protección, que es un sistema regional. ¿Y por qué son llamados sistemas? Porque el Sistema Universal de Protección es aquel en donde están todos aquellos estados parte que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, ONU. El Sistema Interamericano de Protección es un sistema, es también llamado regional, en donde están aglutinados todos aquellos estados parte que han ratificado instrumento internacional en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA. Entonces, aunque, por ejemplo, en clase veamos un instrumento internacional que pertenece al sistema universal, a lo largo del curso vamos a ver cómo este instrumento internacional se integra, aunque sean de sistemas diferentes. Por eso es que les pido el lápiz, porque si los tienen en físico, pues lo pueden anotar al margen de cada artículo. Si lo tienen en electrónico, no hay problema. Ahorita con la pandemia se nos dificulta un poco salir todavía, o tenemos temor de tocar ciertas cuestiones, entonces pueden hacerlo en forma virtual a ubicación del instrumento. Entonces lo van anotando en su cuaderno. Esto es la integración normativa. Entonces, sistema universal y sistema interamericano. Y aquí vamos a ver que se integran entre sí. ¿Cómo están aglutinados este marco internacional de los derechos humanos? Pues vamos a ver, en sí no hay una definición estricta de marco internacional de los derechos humanos, ni de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, lo importante aquí es que sepamos que el derecho internacional de los derechos humanos es aquel conjunto de normas que a nivel internacional llevan como objetivo garantizar que la dignidad de la persona humana sea respetada. Y por lo tanto, si tenemos garantizada la dignidad de la persona humana, vamos a tener garantizados los derechos humanos. Todo ese conjunto de derechos humanos que ustedes ya conocen, que ya vieron en diversos cursos, ¿verdad? Y entonces, los instrumentos internacionales, jóvenes, hay
algunos que tutelan, protegen derechos generales para todas las personas. De hecho, aunque pertenezcan a un sistema y al otro, todos buscan lo mismo: la dignidad de la persona humana como un valor supremo, ¿sí? Y buscan que esta dignidad no sea menospreciada, no sea vulnerada, y que los derechos humanos realmente se ejerciten en un marco de igualdad. Y que entonces, si esto se da, este principio general de no discriminación va a ser efectivo. Entonces, hay instrumentos internacionales que tutelan derechos generales. Es decir, en un mismo instrumento internacional vamos a encontrar que se tutelan derechos de los niños, de las niñas, mujeres, pueblos indígenas. Ahí va a estar tutelado todo esto. Pero hay otros que llevan por objeto tutelar derechos específicos. Ustedes recordarán que cuando llevaron su curso de derechos humanos en Guatemala decíamos, ¿qué vamos a decir que son los derechos específicos? Resulta que la especificidad de los derechos humanos también es una etapa de los mismos. ¿Y por qué es una etapa? Porque como realmente la realidad es que los derechos humanos no son gozados por todas las personas en un marco de igualdad, entonces se han ubicado como derechos específicos aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, es así como el derecho internacional, al ser un conjunto de normas que tutela los derechos humanos, viene a consagrar ciertos derechos específicos. Y es así como vamos a encontrar que hay normativa internacional que lleva como nombre, por ejemplo, Convención de los Derechos del Niño. Entonces, aquí vamos a encontrar siempre esta tutelaridad hacia los derechos de los niños. Vamos a encontrar, por ejemplo, una convención que tutela los derechos de las personas de la tercera edad. Vamos a encontrar también algún instrumento internacional que tutele derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, aquí tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, algunos otros que tutelan derechos de las mujeres. Por ejemplo, hay una convención que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación CEDAW, que tutela derechos de las mujeres, pero esto no es porque esté como discriminando, no, sino que se necesita que exista una convención que le diga al Estado qué debe de hacer. ¿Para qué? Para erradicar la discriminación. Entonces, aquí vamos a encontrar varios nombres de este conjunto de derecho internacional de los derechos humanos, pero todos van a partir de esas bases: dignidad, respeto a los derechos universalmente reconocidos, principio general de no discriminación, y hay algunas otras normas del derecho internacional, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, que son donde tanto Naciones Unidas como la OEA proclaman esta importancia de que todos los estados respeten la dignidad y que por consiguiente garanticen ciertas bases. Primera base, el respeto universal de los derechos humanos. La justicia, dice la otra base. La otra es la paz y la otra es el desarrollo integral de la persona. Porque si no hay como todo este reconocimiento a los derechos humanos de las personas, no vamos a tener paz y mucho menos vamos a tener un desarrollo integral y no vamos a tener un bien común. Entonces, estas son las bases jóvenes del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, hay aquí algunos instrumentos internacionales que llevan el nombre de declaración, otros el nombre de convención.
No hay ninguna diferencia entre los nombres. Todos conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, en la estructura sí hay algunas diferencias, pero no es de que sean menos importantes. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones, Declaración Universal de los Derechos Humanos que yo les pedí para el día de hoy, para el día de ayer, pero hoy vamos a tocar un poquito de esta declaración. Si ustedes se dan cuenta, esta declaración solo tienen listados derechos protegidos, si ya la pudieron ver, solo tiene un preámbulo, pero tiene una serie de derechos protegidos. Y si revisamos bien, no tiene a qué se encuentra obligado el Estado. No tiene obligaciones. Pero esto no quiere decir que la declaración sea menos importante. Hay teorías, jóvenes, que dicen que las declaraciones no vinculan, precisamente porque a veces son solo una serie de postulados, una serie de derechos consagrados, ¿sí? Y no desarrolla los mecanismos como el Estado va a ser vigilado en su cumplimiento. Pero ya hay 3 principios que establecen que una declaración sí vincula a un Estado. Es decir, podríamos decir que la diferencia entre una declaración con un convenio, con un tratado, únicamente va a ser en el marco de la estructura. Porque las declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene esto que se dice cómo va a ser vigilado, los mecanismos de vigilancia. Una convención sí, pero ya esto está jurídicamente dicho de que las declaraciones sí vinculan. Hay 3 principios. Estos no los vamos a desarrollar en clase, yo solo voy a hacer mención. Igualmente no vamos a entrar a detallar los pasos, cómo se ratifica, cómo se acepta un convenio o un tratado internacional, porque esto es materia de un curso que en la facultad se da ya en los últimos semestres, que es Derecho Internacional Público y Privado. Esto no lo vamos a ver únicamente cuál es el espíritu de este tratado o convenio internacional y a cuáles son las bases, a qué se encuentra el Estado obligado. Entonces, hay 3 principios que dicen en el marco de su aplicación que una declaración sí vincula. No ser vinculante es algo que no está obligado. Entonces, puede decir que Guatemala diga, la Declaración Universal a mí no me obliga, no es vinculante, no cumplo. Y sí, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de esto que estamos hablando de la dignidad. Pero hay 3 principios básicos. El principio es uno llamado pacta sunt servanda. Primer principio. ¿Qué significa este principio? Que es una locución latina. Significa lo pactado obliga. Esto se da mucho en lo que es el derecho civil, acuerdo entre las partes. Entonces, lo pactado obliga. El segundo es un principio que también es una locución latina llamado erga omnes. Erga omnes. ¿Qué significa esto? Esto es un principio que va a garantizar en el caso de las declaraciones que lo que está en una declaración es respecto a todos y frente a todos. Es decir, una declaración no es solo para cierta parte de población del estado de Guatemala, no. Es una parte importante que nos dice lo pactado en una declaración es para todos. No solo es para un grupo de personas, que es lo que se encuentra aquí, es para que se respeten, ¿no? Entonces, esta parte importante del erga omnes quiere decir que es
para todas las personas. Y dice respecto de todos, porque los derechos humanos también son derechos, pero son obligaciones. ¿Sí? Entonces, lo que está pactado ahí, yo también me obligo a cumplirlo, a respetar a la persona, a respetar sus derechos humanos. Luego hay otro, pacta sunt servanda, es el primero, erga omnes, y hay otro que se llama ius cogens, que significa derecho imperativo o necesario. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿por qué es imperativo? ¿Por qué es necesario? Porque es importante que también el Estado de Guatemala, me refiero a Guatemala en particular, tenga preciso a qué obligaciones se encuentra como sujeto pasivo de los derechos humanos y es llamado a que realmente se garantice por medio de acciones concretas que estos derechos van a ser respetados. Ius cogens, jóvenes, es el que acabo de decir ahorita. De todos modos, con Freddy les voy a mandar ahí lo que significa cada principio, que esto pues no lo vamos a evaluar, solo lo estoy mencionando para que veamos que una declaración sí es vinculante. Entonces, habían teorías que externaban que una declaración no obligaba, precisamente porque no tenía como esta parte en su estructura de qué es lo que el Estado debe de hacer, cómo debe de hacerlo. Y algo importante es destacar que en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base de la mayoría de tratados y convenios internacionales. ¿Por qué la base? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la antesala a esa manifestación precisa de que la dignidad es un valor que debe de ser respetado. Y en el marco de la adopción de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es que el 10 de diciembre de cada año es un día en donde se conmemora los derechos humanos, precisamente porque en un 10 de diciembre fue adoptada esta declaración. Ahora bien, podemos mencionar que no hay una definición estricta de lo que es una declaración, de lo que es un tratado, de lo que es una convención. Lo que sí es importante precisar es que todos estos instrumentos internacionales son un conjunto de normas que a nivel internacional llevan como fin garantizar, volvemos a repetir, la dignidad de la persona humana y el respeto universal de los derechos humanos. De hecho, este derecho internacional de los derechos humanos jóvenes es fuente de derechos humanos, porque a raíz del derecho internacional de los derechos humanos es que tenemos leyes nacionales que han surgido de este derecho internacional y tenemos leyes nacionales que vienen como a tutelar ya sea derechos específicos, pero también tenemos otros derechos que vienen como a ampliarse en algunas leyes específicas. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño es fuente internacional de una ley nacional. ¿Cuál es esta ley nacional? Es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, surge en el marco de recomendaciones que ha dado los comités, que ya más adelante vamos a ver que es un comité, al Estado de Guatemala. Entonces, no hay, jóvenes, una diferencia en el marco de definiciones de todo este derecho internacional. En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer instrumento que vamos a ver,
vamos a poder precisar algunas partes importantes. Y aquí me voy a ir a las partes en que se encuentra lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo se encuentra estructurado? Primero que nada, hay un preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es la base de afirmación que tiene el derecho internacional y que muchas veces, a ver, jóvenes, la asistencia están escribiendo ahí en el chat. Bueno, habíamos pedido que no estuvieran escribiendo en los chats porque esto distrae a sus compañeros, no ponen atención. Y en el marco de la asistencia, jóvenes, ahorita estamos en una situación atípica. No hay, hay mucho problema en la facultad. Los sistemas ahorita están parados, no hay ni cómo asignarse cursos, inclusive no hay ni cómo poder ingresar al sistema de que, supongamos que hoy va a ser su examen parcial, yo no puedo subir notas porque está bloqueado el sistema. Entonces, con la asistencia, ahorita, en el caso de este curso, la plataforma Classroom marca la hora en que ustedes ingresan y la hora en que ustedes salen. Por eso es que les decía, si una persona, por ejemplo, ingresó a las 4 de la tarde, pero ya se salió a las 4:10, cuando yo revise la asistencia y lo reporte a la coordinación, voy a reportar que esta persona no estuvo en la clase, porque el problema no es que solo van a ingresar y se van a salir, tienen que estar en su clase completa para que puedan tener esa asistencia. El día de ayer fue una excepción, porque el día de ayer a mí me falló la conexión y ustedes sí se conectaron. Entonces, pero los que no se conectaron ayer, igual yo voy a tener ahí lo que es ese detalle. Entonces, por la asistencia ahorita no se preocupen, esto es un problema de coordinación y yo pues voy a reportar por medio de lo que a mí me va generando la plataforma, la asistencia. Entonces, no se atormenten por esta parte. Y ya después yo les voy a indicar qué porcentaje, qué valor va a tener la asistencia. Sí, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana y con Freddy yo les voy a estar informando. Entonces les decía que la declaración tiene, y cada instrumento internacional que vamos a ver va a comenzar con un preámbulo, que es la parte medular de un tratado internacional. Aquí están las reafirmaciones. ¿Reafirmaciones de qué? Reafirmaciones en ese respeto a la dignidad, en ese respeto a los derechos humanos. Y posteriormente, en el caso de la Declaración Universal, vamos a encontrar los derechos protegidos. En el caso de una convención, no. En el caso de una convención ya vamos a encontrar derechos protegidos, pero también vamos a encontrar deberes de los estados y vamos a encontrar otra parte que es órganos de vigilancia. Y muchos de estos instrumentos internacionales tienen anexo otro instrumento internacional. Entonces, por eso vamos a estar utilizando los lapiceros de color para que ustedes vayan identificando. El primer instrumento que vamos a ver es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es la base de dos instrumentos internacionales muy importantes que se encuentran en el programa, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el otro es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, imaginémonos que la declaración, vamos a hacer un triángulo, la declaración va a estar en la puntita y a los lados vamos a tener los pactos. ¿Por qué la declaración da origen a los pactos? Porque la declaración no tenía esos mecanismos de vigilancia, no tenía, pero ni siquiera
qué debía hacer el Estado. Entonces es así como Naciones Unidas aglutina estos dos pactos, en donde Guatemala ya es parte. La declaración es como la fuente de los dos pactos internacionales. ¿Cuáles derechos tutelados vamos a encontrar en los pactos? Pues primero que nada, los dos pactos internacionales son instrumentos internacionales de protección general a los derechos humanos. ¿Qué materias regulan? Bueno, uno regula los derechos civiles o derechos de autonomía y el otro regula los derechos políticos o de participación. Y el otro pacto, ¿qué va a regular? El otro pacto, pues, va a regular los derechos económicos, sociales y culturales. Quiere decir que si un día a ustedes les preguntan, búsqueme el derecho a la vida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no lo van a encontrar ahí, la vida, porque la vida es un derecho civil. Entonces lo van a ubicar en el primer pacto. Sin embargo, ambos pactos surgen de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mañana yo les voy a pedir y les voy a dejar como tarea que me lean el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo el preámbulo, no vayan a leer los derechos protegidos. Van a leer el preámbulo de los dos pactos. Solo el preámbulo. Y me van a anotar qué le encuentran de coincidente a los tres instrumentos internacionales. En su cuaderno van a empezar a escribir, ponen, porque son los tres primeros instrumentos que vamos a abordar y los vamos a ver en forma conjunta, porque como les digo, la declaración es fuente de estos pactos. ¿Cómo los van a apuntar en su cuaderno? Los van a apuntar con color azul. ¿Por qué con color azul? Porque la declaración y los dos pactos pertenecen al sistema universal de protección. Ahora bien, entonces nos podríamos preguntar cómo hace Naciones Unidas para evaluar a Guatemala si ha cumplido con lo de la declaración. Bueno, más adelante vamos a ver qué tiene referido los pactos. Más sin embargo, quiero decir que esta declaración, estos pactos también se integran con otros instrumentos internacionales que a lo largo del curso vamos a ver. Como ya son las 17:02, nos vamos a quedar aquí porque me imagino que tienen ustedes otra preespecialidad. Sí, Liga, pase feliz tarde, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Descanse, licenciada. Descanse, licenciada. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada.